Esta semana seguimos con nuestra serie de programas acerca de la Asamblea Constituyente y las diversas propuestas que se están presentando por los candidatos para que ustedes las evalúen y puedan tomar su decisión. Esta semana tenemos al economista Galo Cabanilla, candidato a la Asamblea Constituyente por el movimiento Voz Ciudadana, lista 73. Así es, muchas gracias. Economista Cabanilla, bienvenido, Tribuna Liberal. Muchas gracias, Carlos. Economista Cabanilla, ahora tenemos todo un debate, ¿no? La Asamblea es supuestamente para cambiar el marco institucional y una de las cosas que más nos preocupa es esto de que ahora quieren ser economía social de mercado, economía solidaria, de democratizar la economía, un sinnúmero de cosas que están directamente relacionadas con la propiedad privada, ¿no? Y partiendo del hecho de que la propiedad privada es la base de un sistema que genera riqueza, como es el capitalismo, el comercio. Si no hay propiedad privada no existe comercio, si no hay propiedad privada no existe creación de riqueza. Genera una preocupación. ¿Cuál es su propuesta con respecto a la propiedad privada y cómo se plasmaría en la Asamblea Constituyente? Bueno, en efecto, la propiedad privada es un derecho que debe constar en la Constitución y que lamentablemente vemos nosotros de parte de los candidatos de gobierno que hoy en día la quieren poner en discusión, lo cual es absolutamente peligroso. La propiedad privada no puede entrar en La propiedad privada no puede entrar en discusión, la libertad de empresa no puede entrar en discusión, la libertad para trabajar, para pensar, para comunicarse, para expresarse, no pueden entrar en discusión. Y el modelo económico que debe aparecer o que debe estar descrito, si es que vale la pena el término, en la Constitución, debe ser un modelo económico que le permita a las personas desarrollarse con dignidad, desarrollarse en libertad, tener la capacidad de superarse económicamente como personas, etcétera. Yo inclusive creo que dentro de la Constitución no es necesario poner un concepto económico técnico, porque usted sabe, Carlos, no hay modelo económico perfecto. Ni en los Estados Unidos, ni ningún país tiene un modelo económico perfecto. Economista Cabanilla, entonces ¿mantendríamos el artículo 30 de la Constitución o lo mejoraríamos? Porque el artículo 30 dice que el Estado solo salvaguardará la propiedad privada siempre ésta cumple un fin social, lo que deja abierta una ventana para ambigüedades. ¿Por qué no decir el Estado salvaguardará la propiedad privada en todas sus formas? Efectivamente, el Estado debe salvaguardar la propiedad privada, debe permitirle a las personas tener sus bienes, poder adquirir más bienes y que esos sean efectivamente de su propiedad. Pero el modelo económico a lo que yo me refería, que debe constar, o el artículo que debe constar en la Constitución, en mi opinión, debe referirse a atributos del modelo económico, atributos, porque técnicamente no hay un modelo económico perfecto. Dentro de los atributos que tiene que hacer o que tienen que a mí me parece son importantes, es que sea un modelo económico equitativo, que sea un modelo económico con justicia social, que sea un modelo económico que estimule la producción, etcétera, etcétera. No me preocupo tanto por el tema de si va a social de mercado o no social de mercado. Lo que no puede ir es un concepto que parte de una novelería como estos socialismos del siglo XXI o economías solidarias en donde ya se pierde la solidaridad cuando ésta es obligada, porque de eso se trata. Una contradicción en términos. ¿Cómo puede ser solidaridad cuando es obligación? No, es que yo tengo los documentos donde el autor de esta economía solidaria venezolana habla de que la economía solidaria obliga a las personas a compartir. Y cuando hay una obligación ya no hay entonces solidaridad. Economista Cabanilla, entremos a las reformas económicas. Una de las bases de los últimos años, del crecimiento de los últimos años de la economía ecuatoriana ha sido la dolarización, o más bien tener una moneda estable, ¿no? A diferencia de lo que nos sucedía en años anteriores donde las empresas no podían planificar, los individuos, las familias no podían planificar porque teníamos una economía con una moneda que fluctuaba con el estornudo del presidente o fluctuaba porque algún comentario, hoy se cayó la Corte Suprema y no pasa nada por tener el dólar. Claro. ¿Qué usted, cómo salvaguardaría este tema de la estabilidad monetaria en la Asamblea Constituyente? Bueno, en mi opinión, el dólar debe constar en la Constitución
como una moneda de libre circulación. No va a ser nunca una moneda nacional, porque evidentemente hay muchos elementos ahí que no lo permitirían, pero sí debe constar como una moneda de libre circulación. Ahora, el dólar, en mi opinión, demostró ser una moneda que le permite a las personas mantener su poder de compra y su poder adquisitivo. Por lo tanto, debe fortalecérselo. Ahora, recordemos cómo fue instituido el dólar. Fue un decreto de un presidente cuyo nombre no queremos acordarnos, que lo hizo exclusivamente para tratar de salvarse de que lo voten, aunque después de un mes igual se lo votó. Pero este presidente jamás, ni los que vinieron después, jamás reestructuraron orgánica y funcionalmente las instituciones del sistema financiero. Tanto es así que, para muestra un botón, nos queda un banco central que no tiene funciones claras y se dedica a la investigación y el desarrollo y a cuidar el patrimonio cultural. Entonces, necesitamos reestructurar orgánica y funcionalmente las instituciones del sistema financiero. En nuestra opinión particular, debe crearse un banco de reserva que salga a partir de la fusión de del Banco Central y de la Superintendencia de Bancos. ¿Por qué? Porque también la Superintendencia de Bancos ha demostrado que no cumple con su labor. Tanto es así que hoy en día tenemos tasas de interés que realmente son un abuso para los ciudadanos. ¿Y un abuso por qué? Porque no existen las regulaciones adecuadas, porque no existe una verdadera actividad del mercado que equilibre estas tasas de interés y que les permita a los participantes, pues, como son los prestamistas, ¿sí?, y los bancos, pues tener un negocio que les satisfaga a los dos. Y lo peor de todo, que con respecto a este tema del sistema financiero, es que quieren imponer un remedio que puede ser peor que la enfermedad, que es el control vía decreto de las tasas de interés. Presidente, ¿por qué no llama al HSBC, al Chase Manhattan, al Citibank, llámenle, señores, vengan acá a poner, si tanta animadversión tiene contra la banca nacional, pues haga algo correcto al menos, ¿no? Llame a esta gente y garantíceles que va a haber estabilidad en las leyes. Pero es que esa es la salida, el abrir las fronteras para que puedan entrar nuevas instituciones financieras internacionales que entren a competir en mejores condiciones. En mi opinión, hay buenos banqueros nacionales y malos también, pero esos malos banqueros se han quedado en la edad media, pues, en lo que es hacer banca. No manejan bien sus costos, no tienen un sentido claro de su función dentro de la economía, cuál es la de facilitar dinero a través de crédito. Y eso es lo que le genera un gran cuello de botella a la economía. Pero ¿por qué no dejar que vengan banqueros internacionales? ¿Por qué no dejar, por qué no permitir que la tasa de interés se calcule mediante variables que sean mucho más lógicas, como son la inflación, como son las tasas de interés internacionales, como es el riesgo país, ¿sí? Pero el riesgo país real, no el riesgo país de los acreedores de la deuda externa, y el riesgo del sector al cual se le va a prestar. Pero no podemos hablar, por más libertad de mercado que querramos, que está bien, no podemos hablar de tasas de interés que superan el 40% por la ineficiencia de los propios banqueros. Porque ese es el problema. Claro, de ahí la importancia de la competencia. Porque solo a través de la competencia se logra que los ineficientes salgan de mercado. Usted ha puesto sobre el tapete un tema importante. Dijo, con la apertura, solo abriendo los mercados se genera eficiencia. Así es. Sin embargo, vemos cómo el actual gobierno acaba de desechar de plano el TLC con los Estados Unidos y de paso señaló que el ATPDA, que son las preferencias arancelarias por parte de Estados Unidos a Ecuador, casi ni le interesa renovarlas. Esto deja un grave aprieto a todo el sector productivo, porque su principal mercado es el mercado norteamericano. ¿Cómo poder hacer para quitarle este poder que tienen los presidentes? No digamos solo el actual, sino todos los presidentes han tenido este poder, para violar la libertad de elección que tienen los consumidores ecuatorianos. ¿Qué derecho tiene un presidente para bloquear dónde comprar o dónde vender a un ecuatoriano? Y eso están haciendo actualmente los presidentes. Más específicamente, tratados de libre comercio. ¿Cómo permitir que Ecuador se introduzca de forma correcta a un proceso de globalización a través de tratados de libre comercio, viendo ahora que vamos a reformar el marco institucional? Bueno, yo creo que
uno de los grandes problemas del Tratado de Libre Comercio y de cualquier acuerdo internacional está en la politización del mismo. En el Ecuador tenemos libertad para elegir. Actualmente la Constitución prevé un artículo, o tiene un artículo en el cual los ecuatorianos tenemos libertad de elegir el servicio o el producto que querramos. Y además tenemos derecho a productos de calidad y a servicios de calidad, cosa que no se cumple. Uno de los temas que es muy importante poner en la Constitución, más allá de la parte económica que está relacionado con todas las actividades, es que exista un artículo en la Constitución que sancione a las autoridades que no cumplan con la Constitución, con lo que está consagrado en la Constitución. Y esa sanción debe de ser la destitución de su cargo y la pérdida de los derechos de ciudadanía. De esa manera la Constitución va a ser ya una verdadera ley que se va a respetar en el Ecuador, la ley primaria en el Ecuador que se va a respetar. Ahora, en el tema de los empresarios con respecto al TLC y todo esto, yo sinceramente veo una pasividad que me aterra de parte de los empresarios, y lo digo frontalmente. Una pasividad que me aterra. No salen a decir nada, no salen a reclamar nada. Hay un comité empresarial que está sacando una publicidad, no sé si es de carácter político o no, pero por otro lado se quiere reunir con el presidente para darle un panfleto con una propuesta económica, en buena hora, pero realmente no ejercen ninguna presión que se sienta. Noto una gran pasividad en el sector empresarial y en el sector productivo, y apelo a eso, porque definitivamente con la mentalidad que tiene este gobierno de querer socializar excesivamente las cosas, quizás, y con esa actitud, autoritaria, creo que es necesario ya poner un freno a eso. Tenemos graves problemas en lo que es la facilitación de créditos. No hay una inversión real en infraestructura productiva. El precio del petróleo se está cayendo, los subsidios están aumentando, lo cual significa que los gastos que el gobierno tiene aumentan todavía. Los ingresos no aumentan porque existe una desactivación de la economía, como conversábamos, que evidentemente no va a permitir que las metas tributarias se cumplan como deben de ser. Entonces, claramente, y esto lo digo como economista, no como candidato a la asamblea, claramente se está petardeando la dolarización. Y yo lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Y no se está haciendo nada para defenderla. Porque, ¿cuáles son los tres medios, o los tres canales principales? Puede haber más, pero los tres principales, para que ingresen dólares y fortalecer la dolarización. Uno son las exportaciones, pero las exportaciones no están aumentando. El sector productivo está haciendo, los camaroneros, por ejemplo, están haciendo un extraordinario esfuerzo y están logrando mejores niveles de ventas, pero eso no significa que estén pues realmente aprovechando su potencial. Pero las exportaciones en sí no se están multiplicando. Nos mantenemos con los mismos tipos de productos. En el caso de la tributación, que es otra forma de que le ingrese dinero al Estado en una dolarización, están disminuyendo los ingresos tributarios. Y los préstamos o las transferencias desde el extranjero, mejor dicho, pues estamos aumentando el endeudamiento externo. Supuestamente este gobierno pues no podía ver ni en pintura a los organismos internacionales, pero ya se va el ministro a Washington a hablar con el BID a que le preste 300 millones de dólares. Endeudando más al país. Endeudando más al país, pero no, es que la deuda ha aumentado. Usted sabe perfectamente que ha aumentado a casi 1.700 millones de dólares el servicio de la deuda, que se nota menos porque el presupuesto general ha aumentado. Economista Cabanilla, terminamos el bloque anterior donde hizo un análisis de cómo está peligrando la dolarización y cuál es su posición respecto a esto. Usted quiere reforzarla, generar mayor eficiencia en el sector productivo, y mencionó algo muy interesante, una sanción drástica a quien no cumpla la Constitución. Hemos visto como ahora ha sido prácticamente letra muerta la Constitución, pues todo el mundo la irrespeta, nadie la cumple. Eso implica una reforma en los organismos de control. ¿Cuáles son sus propuestas? De forma muy resumida, sus propuestas en temas de organismos de control. Sí, efectivamente, bueno, antes de comentar lo que me menciona sobre los organismos de control, yo sí le quiero decir a la ciudadanía
que es importante que sienta algo de, si no tranquilidad, no, por lo menos esperanza, de que sí habemos candidatos a la Asamblea Constituyente que vamos con un perfil de seriedad, de conocimiento profesional, con un testimonio de vida que acredita nuestra honradez, nuestra honorabilidad y una vocación de servicio hacia esa Asamblea Constituyente. Y me gusta pues poder estar en este programa, al cual le agradezco mucho su invitación, porque puedo exponer mi pensamiento desde el punto de vista técnico, que es realmente lo que se necesita en una Constitución, porque la Constitución debe orientar al país hacia algo, y esa Constitución además debe servir para todo el siglo XXI. No puede ser letra muerta o lírica, tiene que ser una realidad que le permita al país, al implementarla, esta Constitución, conseguir resultados positivos en la calidad de vida de las personas. Y esto, me refiero precisamente a esto porque para que los organismos de control comiencen a cumplir realmente una función de manera eficiente, eficaz, honrada, honesta, en valores, en principios que le den seguridad jurídica a las personas, se debe tener mucho cuidado con las personas que vayan a estos organismos de control. Y aquí viene algo importante. En el Ecuador es fundamental que vayamos a la Asamblea Constituyente gente joven, que sabemos, líderes jóvenes, que tenemos clara la idea de lo que debe ser reemplazado en el ambiente político nacional. ¿Y por qué digo el ambiente político nacional? Porque la politiquería de los que han estado en el sistema político, los que han participado del sistema político, ha generado que vayan a los organismos de control tipo Contraloría, tipo Fiscalía General del Estado, tipo Superintendencias, personas que se deban a grupos de poder, a partidos políticos, a gente que no vela por los intereses comunes de la ciudadanía. Economista Cabanilla, ¿y cuál sería su propuesta para hacerlo? La propuesta puntual nuestra va por algunos lados. Primero, es necesario que las personas que vayan a una terna para entrar a un puesto de esta naturaleza, tienen que pasar por un concurso de oposición y merecimientos públicos. Uno. Dos, deben ser elegidos en función de sus mejores calificaciones, en función de sus mejores cualidades y calidades en diferentes aspectos, ¿no? Profesionales, humanos, etcétera. Luego, es necesario que paralelamente a eso, como la terna tiene que elegirla a algún organismo, sea el Congreso o sea el presidente de la República, hay que cuidar quién va al Congreso Nacional. Y para eso en la Constitución debemos poner requisitos para las personas que vayan a ser diputados de la República. Esto nos introduce en el tema del sistema político de administración. Es que es importante porque entramos al Tribunal Supremo Electoral. Es que ahí viene otro problema. En el tema del Congreso, ¿cuál es su propuesta? ¿Tener un Congreso tal cual o un Congreso bicameral? Un Congreso bicameral me gusta bastante a mí, un sistema de senadores y de diputados, porque el Congreso tal y cual como está ahora ha demostrado que no cumple bien su tarea. Luego es importante, como digo, la integración y por lo del Congreso. Pero ¿quiénes van al Congreso? Porque ahí está la clave. El Congreso como institución representa la democracia, pero si los que están ahí son esbirros y borregos de los partidos políticos, que no son de los caciques de los partidos políticos, y no son capaces de dar una opinión o de presentar un proyecto que beneficie realmente a la ciudadanía, entonces no tienen por qué estar ahí. Por eso hay que tener requisitos para ser diputado, hay que reformar ese Tribunal Supremo Electoral en el que hoy en día son juez y parte los partidos políticos, y hay que dividirlo. No, número uno, tiene que estar una corte electoral por un lado, que sea la que dirima en el momento que haya algún inconveniente en las elecciones, y tiene que haber un organismo absolutamente técnico que maneje las elecciones, que es algo hasta cierto punto logístico, ¿no? Logístico, es un tema. ¿Y qué opinan del tema de acercar? Cuando usted dice hay que saber elegir. En ese sentido yo creo que una de las cosas más importantes cuando uno dice saber elegir es la cercanía con aquel representante. ¿Qué opinan ustedes acerca de los distritos electorales? Nosotros hemos impulsado el tema de los distritos electorales porque consideramos que es un elemento que le va a permitir a las comunidades desarrollarse de una mejor manera. Además de que el Estado debería orientar recursos desde el presupuesto hacia los distritos para cubrir los servicios básicos y habilitar más sectores en el país. Y es más,
nosotros hemos hablado de una distritalización administrativa, no solamente electoral, sino administrativa. Autonomías. Que puede ser un concepto parecido a las autonomías, pero que está orientado a que los distritos puedan administrar sus recursos para satisfacer sus necesidades y que el Estado también les oriente recursos, pero que estos recursos vayan en inicio prioritariamente a satisfacer los servicios básicos. ¿Cuál es el círculo tortuoso de los ecuatorianos? Vienen del campo a la ciudad. Vienen del campo porque no hay trabajo, porque no hay condiciones de vida, porque no hay calidad de vida. Vienen a la ciudad, evidentemente vienen a los sectores marginales, donde tampoco hay trabajo, donde tampoco hay condiciones de vida y quizás hay hasta más inseguridad que lo que tenían antes. Y terminan yéndose al exterior. Entonces, tenemos que habilitar todos los sectores de la patria para que sea negocio estar en todos los sectores, para que se incremente la inversión, para que la educación, inclusive, que debe ser gratuita para los jóvenes, y las universidades, que deben ser las que las impartan y que deben hacer investigación y desarrollo, que actualmente no lo hacen, sean las grandes impulsadoras del crecimiento de los diferentes distritos y sectores. Y es más, nosotros, para efectos de que haya una mejor planificación en el país, consideramos que en los distritos tienen que elegirse, por ejemplo, los consejeros provinciales, ¿no? El Consejo Provincial está conformado por personas que vienen de diferentes cantones, no solamente de Guayaquil como es actualmente, y debe eliminarse la figura del prefecto provincial tal y cual como está ahora y del gobernador, que es alguien puesto por el presidente, y nombrarse un gobernador provincial para que haya una planificación mucho más equitativa para toda la provincia y que no se desarrolle solamente un sector, sino toda la provincia, donde hay intereses, donde se puede mejorar la calidad de vida de todos, donde se puede crear más riqueza. Vea usted el agro, el país fue, es y será un país agropecuario. Los ganaderos, los agricultores merecen atención. Economista Cabanilla, para concluir, ¿puede decirle a los televidentes por qué votar por usted? Bueno, porque el Ecuador ha cambiado y requiere de líderes renovados, con conocimiento profesional, con juventud, con deseo de servir, con un testimonio de vida en que acredite honorabilidad, honestidad, y que sepa exactamente qué debe ser reemplazado en el Ecuador. Los que se creían dueños del país, hoy en día lo han perdido, no saben qué pasó. Pero los que sí queremos que este país se desarrolle, Galo Cabanilla, de Voz Ciudadana, lista 73, que inclusive en las encuestas, tal y cual como se muestran, tenemos un extraordinario y un arrollador apoyo de parte de todos los sectores, se da específicamente porque las personas quieren un cambio, y para que ese cambio se dé tienen que cambiar las personas. Nosotros queremos que se estimule la empresa, nosotros queremos que haya libertad, nosotros queremos que se respete la propiedad privada, nosotros queremos que haya un crecimiento en todos los ecuatorianos. Amigos televidentes, nuestra principal motivación para hacer esta serie de programas donde los actores o los candidatos a la Asamblea Constituyente exponen sus propuestas es de que queden en evidencia hacia ustedes, cuidado de estas ideas trasnochadas del socialismo del siglo XXI que han demostrado en el siglo pasado y en este, con países cercanos a los nuestros, cómo ha generado miseria y pobreza. No pasen. Tenemos que evaluar las propuestas de forma consistente y coherente, técnica, en las cuales podamos ver todos los puntos de vista y a su vez decidir qué es lo que ha funcionado en otros países y que ha generado prosperidad. Economista Galo Cabanilla, gracias por estar hoy en Tribuna Liberal. Un placer. Y a ustedes, amigos televidentes, los esperamos en una próxima oportunidad. Nos vemos.